conclusiones de la comparecencia del presidente del Banco Central? Bueno, yo creo que al igual que el señor ministro, si bien han mostrado una situación macroeconómica con importantes datos que pueden a nivel internacional medirse como muy positivos, eso no se refleja en el costo de vida de las personas ni en mejorar la calidad de vida. Esto por cuanto el costo que tiene tener estos datos macroeconómicos es muy alto. Estamos hablando de que están afectando con el tipo de cambio el sector productivo más importante de nuestro país, todo lo que es exportaciones, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con las personas que ganan en dólares y que al convertir su salario en colones, pues va a recibir menos dinero. Y en todos los casos, tanto los exportadores como el turismo reciben el pago en dólares, pero ellos tienen que pagar en colones. Aunque muestren un crecimiento importante tanto en el turismo y en las exportaciones, esto sí va a generar un alto impacto en ambos sectores por cuanto están pagando en colones. Esto para decirlo en forma más sencilla y más fácil, pero lo que puede provocar al final el tipo de cambio es que afecte la competitividad, afecte la empleabilidad, afecte al todo lo que tiene que ver con el régimen definitivo, porque es cierto que el régimen de zona franca se ha visto favorecido, pero no así el régimen definitivo. Y adicionalmente ya se están viendo las consecuencias. El desempleo ya se está impactando en los sectores de más vulnerabilidad, como es en las bananeras, en los sectores agrícolas y en otros que ya han mostrado el impacto que ha ocasionado esta apreciación del tipo de cambio. No se vale que haya tan poca sensibilidad y que nada más digan que se dediquen a otras actividades si esto les afecta tanto, y no vemos que haya intención de que vayan a presentar alguna acción o intervención por parte del Banco Central. Es importante recordar que históricamente cuando el tipo de cambio se ha devaluado, inmediatamente el Banco Central interviene con algunas acciones para poder estabilizarlo. Pero en el caso que nos ocupa hoy, que es una apreciación muy alta, no han hecho nada, ni han tomado ningún tipo de acción para poder estabilizar el tipo de cambio, lo cual nos parece que también está manejado en forma coordinada con el gobierno central, porque esto les va a favorecer al gobierno para el pago de la deuda, que va a representar muchos miles de millones de dólares, y mejorar también los datos macroeconómicos que presenta Hacienda, como fue la última que presentó el Ministerio de Hacienda. ¿Qué se puede trabajar desde la Asamblea Legislativa? Bueno, hemos hecho control político, hemos estado haciendo el llamado. Hoy parte de lo que hemos estado haciendo es precisamente ese control político para que se sensibilicen ante los sectores que están siendo impactados, que están generando desempleo y que puede traer una crisis social a futuro más grave de lo que tenemos, porque son los sectores más vulnerables los que se van a ver afectados con el desempleo. Control político y a nivel de leyes, porque muy bonito se dicen las cosas, pero también hay que poner acciones a esas palabras. Bueno, cuando hablamos de leyes, en realidad la ley constitutiva del Banco Central habla de que ellos tienen sus funciones principales en la inflación o la política monetaria en general. No obstante, hemos pensado en que deberíamos también meter como meta de el Banco Central la empleabilidad como parte de sus objetivos, como parte de lo que también deben de velar para que haya equilibrio entre la inflación y la empleabilidad, y también el tipo de cambio. Con todos los diferentes objetivos y metas que tiene el Banco Central, haya equilibrio y permita que se estabilicen las medidas y la política monetaria que ellos manejan.
Bueno, hay que recordar que esto es un momento histórico para el país. Es la primera vez que un presidente del Banco Central concurre al plenario legislativo a explicar qué está haciendo con la política monetaria del país y qué plantean hacer con la economía del país. Así es que a mí me da mucho gusto que por primera vez en la historia de Costa Rica esta ley permita a los diputados y a la población costarricense en general entender y conocer qué es lo que pasa detrás de los muros del Banco Central, que desgraciadamente durante muchísimos años está revestido de un secretismo absoluto. Desde la fracción del PLP, ¿qué analizan de la política que se ha manejado exactamente hasta el momento en estos últimos 2 años casi de gobierno por parte del Banco Central? En primera instancia hay que señalar que hay una ruptura del estilo de política monetaria que el Banco Central había venido manteniendo. Hay que recordar que antes de don Roger Madrigal estaba una política cambiaria creciente, ¿verdad? En donde, si bien es cierto, habían pequeños ajustes en materia de tipo de cambio, lo cierto del caso es que el Banco Central no era tan indolente a los cambios del entorno económico del país. Después de que asume don Roger Madrigal, por supuesto que hay una ruptura de lo que venía haciendo Rodrigo Cubero en la presidencia del Banco Central y se observa un cambio abrupto en el manejo de la tasa política monetaria y también en el tipo de cambio. Y eso, por supuesto, que genera impactos significativos para la economía nacional que impacta directamente a la gente de a pie, pero que beneficia directamente a los números macroeconómicos del gobierno. Y entonces es evidente que hay una disociación, hay una diferencia significativa entre la política del Banco Central, que está dirigida hacia los grandes bloques económicos del país, y desatendiendo, por el otro lado, el tema de empleo, temas sociales y otros que se generan a través de esas pérdidas de empleo que se da en Costa Rica. Más de 120,000 empleos se han perdido prácticamente con este tipo de política del Banco Central. Se aprecia el colón, pero hay otro sector de la población que sí realmente siente que está viendo afectado su bolsillo con esa apreciación del colón. El colón se aprecia, pero desde un espejismo, porque en realidad cuando uno se pone a observar que hay una inflación negativa, por supuesto que tenemos que observar que hay productos que crecieron en más de un 40% el año anterior, el año tras anterior, en 2022, y el año anterior bajaron un 4%. Por ejemplo, el tema de los huevos. El tema de los huevos subió un 38% en el precio el año tras anterior y el año anterior bajó un 4%. Entonces, por supuesto que la gente nunca va a ver el beneficio de esa supuesta política económica que viene del Banco Central impactando en los precios, a los precios promedio a la baja. Esa es la disociación que hay en este tema. Por un lado, el Banco Central diciendo que tiene excelentes números y por el otro lado la gente perdiendo el empleo. ¿Qué se puede hacer desde la parte de la Asamblea Legislativa para mejorar esa política fiscal? Bueno, hay varios proyectos de ley que tienen que ver con el tema de reactivación económica, pero sin embargo un tema importante es el tema del control político. Y por supuesto que en este escenario se reviste de temas de control político el ejercicio que los diputados podemos hacer, dada la independencia y autonomía que el Banco Central tiene en su ley y que por lo visto no es ni tan independiente ni tan autónoma, dado el comportamiento que se dio con la fracción de gobierno durante su comparecencia. Conclusiones de las declaraciones del presidente del Banco Central. Primero que todo, tenemos claro que había muchas dudas de los señores diputados con respecto a la política monetaria, principalmente al tipo de cambio, qué política o qué estrategia está teniendo el Banco Central en ese sentido, y ha sido muy claro que tiene que ver con una situación particular en estos momentos del país, la entrada de turismo, lo que tiene que ver con la cantidad de manejo en dólares que está teniendo nuestra economía, y que eso es lo que está realmente afectando la entrada de la gran cantidad de dólares. Él explica eso, pero también es para nosotros importante entender que no hay un manejo de gobierno, en este caso, hacia esa política. Es completamente una independencia de Junta Directiva y del Banco Central para la toma de decisiones en ese sentido. Un punto. Otro es los cuestionamientos que se le están haciendo ahora sobre cómo en ventanilla el que viene a poner los dólares siempre pone como un elemento clasificador
la palabra otros, y eso lo que está generando es una gran buchaca, digámoslo así, de dólares en el mercado que no tienen un clasificador claro. Entonces, una de las preguntas que yo le hago es precisamente por ahí si es necesario verificar esas fuentes en ventanilla o si hay alguna forma de que se haya identificado eso. Las preguntas también que le están haciendo Nueva República tiene que ver también con si esto hay alguna forma de identificar si el dinero viene de ilícito, de fuentes ilícitas, y cómo podríamos cubrir o cuidar un poquito más ese tipo de gestión por parte del Banco Central. Una cuestión de seguridad del país también en ese sentido, y creo que las preguntas van también muy enfocadas a aquellos sectores que se están viendo afectados. ¿Cuál puede ser la respuesta inmediata a todo esto? ¿Salen satisfechos ustedes con lo visto hasta el momento y declarado por el presidente? Yo creo que ha sido muy claro y muy enfático. Las preguntas han venido de diferentes formas y de diferentes estrategias de respuesta en ese sentido. Por parte de él, lo que tenemos claro es que siempre defiende que el país está en una situación económica que le está permitiendo a mucho inversionista traer dólares, y eso es la fluctuación tan grande que está manejando el Banco Central. O sea, hay bastante equilibrio en ese sentido a favor del dólar, y eso es lo que tenemos, un mercado lleno de dólares. ¿Qué le podemos decir a ese sector de costarricenses que sí están viéndose afectados por la gran cantidad de dólares que están habiendo en el país y la revaluación del colón? Sí, bueno, eso es una cosa a analizar, a dimensionar, y cuál puede ser el impacto. Hoy amanecemos con un dólar bastante, un tipo de cambio bastante bajo, casi llegando a menos de 500 colones, y es una situación que estamos tratando de ver cómo se puede sopesar, y si es a través de un proyecto de ley que nosotros deberíamos de analizar posibles repercusiones en el manejo de esto. Sin embargo, es una tasa cambiaria, es un manejo de mercado, oferta y demanda.